Saludos cordiales, estimados compañeros. Mi nombre es Rolando Saborío. Yo soy tutor de la Cátedra de Economía de la UNED. En esta ocasión vamos a ofrecerles algún material relacionado al curso de macroeconomía, debido a la situación que ya ustedes conocen que enfrenta nuestro país y el resto del mundo. Este recurso va a ser esperamos que vaya a ser de utilidad para ustedes debido a la imposibilidad que tenemos en este momento de realizar tutorías presenciales. Entonces, no omito recordarles que además de esta presentación, estén atentos a las comunicados oficiales que realice la universidad por los medios correspondientes en la página principal y también en las plataformas de los cursos, específicamente en este caso de macroeconomía. Por ahí se les estarán enviando o poniendo en conocimiento de ustedes la información relevante en relación al curso. En esta ocasión tenemos lo correspondiente a la tercera tutoría del curso de macroeconomía. Son los capítulos 10, 11 y 12 del libro de texto que ustedes tienen. Entonces, sin más preámbulo, vamos a iniciar con la presentación de los distintos temas que tenemos para el día de hoy. Vamos a iniciar con el capítulo 10, que se refiere a los temas de ingreso y gasto. Particularmente en la situación que estamos enfrentando en este momento, estos temas van a cobrar gradualmente más relevancia. Va a ser necesario probablemente que los distintos gobiernos y autoridades monetarias del mundo, de hecho ya lo están haciendo en muchos casos, pongan a disposición de la sociedad y de la ciudadanía las distintas herramientas que tienen para tratar de estimular a la economía en un momento en que estamos enfrentando una situación imprevista y negativa sobre los niveles de actividad económica. Entonces, como les digo, cobran relevancia algunos de estos conceptos que vamos a repasar, esperando que ojalá las decisiones que tomen nuestras autoridades sean las más adecuadas en este contexto y que podamos minimizar los impactos que definitivamente está teniendo esta situación sobre la economía nacional y mundial. Con respecto al tema de ingreso y gasto, la teoría económica desde hace muchas décadas ha tratado de explicarse por qué se dan movimientos cíclicos en los niveles de actividad económica alrededor de tendencias de crecimiento de largo plazo. Por lo general, si observamos la información estadística de niveles de producción en las diferentes economías, a lo largo del tiempo la producción se ha ido incrementando en función de la acumulación de factores de producción, más trabajadores, más capital, ¿verdad? Más herramientas, más maquinaria, más infraestructura, mejor aprovechamiento de los recursos de la tierra, incremento en la cantidad de empresas que participan del sistema económico y además las mejoras tecnológicas han ido permitiendo una mayor productividad y un mejor aprovechamiento de los recursos con los que tenemos disponibles. Eso es una tendencia de largo plazo. Sin embargo, alrededor de esa tendencia de largo plazo se van presentando movimientos en plazos más cortos, que es lo que se conoce como el ciclo económico. El ciclo económico representa movimientos de relativamente corto plazo, ¿verdad? En los niveles de actividad económica, en los niveles de empleo, y eso desde el inicio de la ciencia económica ha sido uno de los temas que este campo de estudio ha querido tratar de explicar. Entonces, una de las preguntas centrales de la macroeconomía, que es el estudio de los grandes agregados a nivel general en el sistema económico, es por qué la producción fluctúa alrededor de su nivel potencial. En general, el sistema capitalista ha estado sujeto en el pasado a severas fluctuaciones económicas caracterizadas por situaciones alternas de gran prosperidad, seguida por periodos de baja producción y desempleo crónico. Uno de los economistas que hizo aportes en el entendimiento de este fenómeno del ciclo económico fue John Maynard Keynes, quien, siendo parte él mismo de la escuela clásica, en algunos puntos específicos se distanció de lo que hasta ese momento
se pensaba que era el funcionamiento de una economía, y propuso una nueva teoría que habría de producir lo que se llamó la revolución keynesiana. Vamos a explicar en qué consisten estas aportaciones de John Maynard Keynes. La obra publicada por Keynes en 1936 tiene como nombre Teoría General de la Ocupación, el Interés y el Dinero, y creó una escuela de pensamiento económico que se dio a la tarea de estudiar y revisar críticamente los postulados dados por Keynes, con miras a adaptarlos al estudio de los problemas de estabilidad e inestabilidad del sistema económico. Aquí teníamos una situación. Los economistas clásicos trabajaban bajo el supuesto de que el sistema económico era capaz de alcanzar y mantener de manera automática los niveles de producción y ocupación óptimos sin necesidad de la intervención de algún ente externo, ¿verdad? Estábamos bajo el supuesto de que la economía operando de manera autónoma podría alcanzar niveles de equilibrio en los que no iba a haber un nivel alto de desempleo, porque se suponía que si habían niveles altos de desempleo se iban a dar reducciones en los salarios que hicieran relativamente más barato el factor trabajo, las empresas podían contratar a esos salarios más bajos y esto iba a permitir un autoequilibrio del sistema económico. Sin embargo, esa era la noción prevaleciente antes de la aparición de la teoría general de Keynes, en la que entonces mediante este mecanismo de precios el sistema económico tendía hacia el equilibrio con ocupación plena de los recursos productivos y en particular con ocupación plena en el mercado laboral. Bajo este esquema o este raciocinio se descartaba la posibilidad de un desequilibrio general causado por la producción, por desequilibrios a su vez en la producción y el consumo. Por ejemplo, John Stuart Mill proponía que la idea de que los vendedores son de una manera inevitable compradores también. Si pudiéramos duplicar la producción, duplicaríamos la oferta de mercancías en todos los mercados, pero al mismo tiempo duplicaríamos la capacidad para comprar. Esto se relaciona estrechamente con lo que se conocía como, o lo que se dio en conocer como la ley de Say. La ley de Say expone que por todo acto de producción hay una generación de poder adquisitivo de magnitud suficiente para absorber la totalidad de los bienes producidos. Esta generación de poder adquisitivo a nivel global garantizaría que la demanda total siempre fuera igual a la producción total. El enunciado, en resumen, lo que se dice, según la ley de Say, es que la oferta crea su propia demanda. Esto, repito, en el contexto de los economistas de la tradición clásica, que suponían que el mecanismo de precios, funcionando de manera libre, aseguraría un equilibrio general de las fuerzas económicas y a la vez la ocupación plena de los recursos productivos. Esto se basaba en dos grandes supuestos, que la ley de Say, que acabamos de exponer hace un momento, y que el mecanismo de precios y salarios es completamente flexible. En general, podemos decir que en la producción de un artículo se genera un ingreso que resulta en la creación de capacidad adquisitiva. En eso ninguna de las escuelas de pensamiento económico difiere con respecto a lo que proponen la ley de Say. El principio de que la oferta crea su propia demanda, eso sí, supone que a cada nivel de producción el gasto total de la sociedad va a ser igual al ingreso total percibido. Donde hay una diferencia fundamental es precisamente en suponer que todo nivel de ingreso que se genera por la producción de bienes y servicios automáticamente se va a trasladar a gasto de consumo, porque en ese caso no se está considerando la posibilidad de que las unidades económicas básicas realicen un proceso de ahorro y que entonces el nivel de producción de un periodo determinado pueda diferir del nivel demandado de producción durante ese mismo periodo. Esta diferencia fundamental da lugar a algunas de los cambios que propone la revolución keynesiana con respecto al análisis clásico que se hacía hasta ese momento. Recordemos también el contexto en el que se da la revolución keynesiana. Teníamos una economía mundial golpeada por una gran depresión que empezó a finales de los años 20 y se extendió por los años 30, con fuertes disminuciones en los niveles de los activos financieros, altos niveles de desempleo
y entonces se hacía necesario reevaluar los modelos de análisis económico que hasta ese momento se aceptaban. Al aparecer el fenómeno del ahorro de una manera más importante que en periodos anteriores, en el siglo XIX la mayor parte de las sociedades mundiales, inclusive lo que hoy conocemos como economías desarrolladas, la mayor parte de la población vivía eh, bajo los medios prácticamente de subsistencia. Entonces el fenómeno del ahorro era algo relativamente pequeño en relación al tamaño de la economía. Conforme se fueron mejorando las condiciones económicas y aumentando los niveles de ingreso por encima del nivel de subsistencia, se va haciendo cada vez más importante el fenómeno del ahorro a nivel social. Al aparecer con más fuerza este fenómeno del ahorro, la ley de SEI debió ser revisada para que fuese más operativa. El gasto en consumo de los hogares más el gasto en inversión de las empresas debe ser la suma de ambas cosas igual a la producción total de bienes y servicios. Los ahorros deben regresar al sistema económico en forma de nuevas inversiones. La adhesión a los postulados económicos clásicos conduce irremediablemente a una postura filosófica importante también, la doctrina del liberalismo económico. De acuerdo entonces a la economía clásica, el equilibrio con plena ocupación de los factores de producción se lograba gracias a la flexibilidad del mecanismo de precios y sobre todo la flexibilidad con que los salarios se ajustaban a las condiciones económicas del mercado. Según ese enfoque, repasando un poquito la idea que comentábamos hace un momento, el desempleo crónico de larga duración no era posible. Si algún desempleo ocurría era de tipo voluntario y debido a que los trabajadores se negaban a aceptar el salario dictado por las condiciones del mercado. De acuerdo con Keynes, sin embargo, el desempleo es causado por una demanda agregada insuficiente. Para cada nivel de producción hay un nivel correspondiente de ocupación de los factores productivos. Si la demanda agregada no es suficiente para absorber la oferta total de trabajadores, en esa situación puede darse lo que los economistas clásicos no consideraban, un desempleo forzado, no voluntario y una desocupación estructural de los recursos productivos en la economía. Para entonces introducir esta nueva idea, se hace necesario introducir un modelo básico de comportamiento de la demanda agregada. La demanda agregada es el volumen total de los bienes que se demandan en una economía. Para una economía de 4 sectores, hogares, empresas, gobierno y sector externo, la demanda agregada se determina como la suma del gasto de consumo de los hogares, el gasto de inversión de las empresas, el gasto total del gobierno y las exportaciones netas que podemos catalogar o describir también como el gasto externo en bienes locales. La producción de una economía va a estar en equilibrio cuando el volumen producido es igual a la cantidad demandada. Entonces, cuando el volumen de producción de un periodo es igual a la suma de estos componentes que acabamos de mencionar es cuando estaríamos en equilibrio. Por lo general, la economía no está en equilibrio, busca el equilibrio, pero no lo alcanza en un momento específico. Entonces, cuando la demanda agregada no es igual a la producción, que es podríamos estar casi seguros que es en la mayoría de las ocasiones, existe una inversión o desinversión no planeada de inventarios. Esta se convierte entonces en una variable importantísima dentro del modelo keynesiano, porque introduce una posibilidad que en la economía clásica no se contemplaba, que es que haya inversión o desinversión de inventarios, así se le llama, ¿verdad? A la acumulación o desacumulación de inventarios se le llama inversión, es un componente de la inversión empresarial adicional a la inversión en capital fijo, que es la otra parte importante de la inversión total. Entonces, si el nivel de producción de un periodo supera a la demanda agregada de los diferentes participantes en el sistema económico, tenemos una acumulación de inventarios y esa acumulación de inventarios se convierte en inversión. Esa inversión, de manera ex post, posterior, va a permitir que el nivel de producción se iguale con la demanda total, porque lo estamos incluyendo en la inversión. Sin embargo, si lo analizamos de una manera ex ante, en realidad lo que sucedió es que hubo una demanda agregada insuficiente para el nivel de producción que se realizó. Entonces, en esa situación se van a acumular inventarios, probablemente va a haber una presión hacia abajo sobre los precios de esos productos en los que se acumuló inventario
y eso va a permitir que posteriormente busquemos nuevamente los niveles de equilibrio en la producción. En esta situación, entonces, resumiendo, si la producción es mayor a la demanda agregada y una inversión no planeada de inventarios, y de esta forma, a medida que se acumulan los inventarios, las empresas reducen la producción hasta que se equilibre nuevamente con la demanda agregada. En la práctica, la demanda de bienes de consumo no es constante, sino que por el contrario aumenta a medida que lo hace el ingreso. Vámonos a lo más básico. Si nosotros en un momento de nuestra vida laboral o de nuestra vida productiva experimentamos un incremento en los niveles de ingreso que tenemos, es muy probable que nuestros niveles de consumo, de gasto, se vayan a incrementar, ¿verdad? Entonces, esta construcción de la función de consumo va a permitir que haya un componente inducido por el ingreso sobre el consumo total. Entonces, la función de consumo con la que vamos a trabajar en el modelo keynesiano es de la forma que tenemos en esta filmina. El consumo total va a ser igual a un consumo autónomo, un consumo sub-cero, que no depende del ingreso. Ese lo podemos considerar como un consumo de subsistencia, ¿verdad? Más un nivel de consumo que sí depende del nivel de ingreso que tengamos. Y esa va a ser igual a una proporción C pequeña que tenemos ahí, multiplicado por el nivel de ingreso de la población. Nuevamente, ¿verdad? En la situación que estamos experimentando es muy probable que los niveles de ingreso de la sociedad se reduzcan de manera sustancial. No sabemos si va a ser durante un periodo, qué tan prolongado de tiempo va a ser esa reducción en los ingresos. Esto muy probablemente va a provocar que los niveles de consumo de toda la población se reduzcan con respecto al patrón de comportamiento que traían en los años anteriores. Esta función de consumo representa esa situación en que los ingresos se reducen por una disminución a nivel general en la demanda y en el nivel de actividad económica, y esto a su vez genera un efecto multiplicador negativo, ¿verdad? Que es precisamente lo que se va a tratar de mitigar con las medidas fiscales y monetarias expansivas que se están implementando. Ahorita en esta misma presentación también vamos a ver cuáles son esas herramientas que se pueden tratar de utilizar para reducir los efectos negativos en la economía de una situación como la que enfrentamos. Entonces, con respecto a esta función, C grande sub 0 es el consumo autónomo o consumo de subsistencia. Vamos a suponer que es superior a 0 porque las personas necesitan sobrevivir, ¿verdad? Entonces tienen que realizar un nivel básico de consumo. Y luego tenemos otro componente que va a depender del nivel de ingreso, que se va a incrementar con respecto a si incrementa el nivel de ingreso. Y entonces el componente C pequeña que tenemos ahí va a estar entre 0 y 1. Es decir, esa proporción en que se incrementa el consumo ante incrementos en el ingreso va a estar entre 0 y la unidad. El coeficiente C es muy importante e inclusive se le da un nombre específico en la teoría económica. Es la propensión marginal a consumir. La propensión marginal a consumir es el cambio en el consumo total debido al aumento en una unidad monetaria en el nivel de ingreso. Observemos que la propensión marginal a consumir es menor que la unidad, lo que significa que por un aumento de una unidad monetaria en el nivel de ingreso, solo una fracción de ese aumento se gasta en consumo. El complemento de la propensión marginal a consumir es 1 menos C. Además, es la propensión marginal a ahorrar. Dado que los hogares utilizan su ingreso tanto para consumo como para ahorro, los aumentos en el nivel de ingreso no se canalizan totalmente al consumo, sino que también se pueden dirigir hacia la otra posibilidad, ¿verdad? Que es el ahorro. Entonces, esta fórmula que tenemos acá nos dice que el ingreso total va a ser igual a consumo más ahorro. Es decir, el ingreso que la gente tiene a su disposición lo va a tener que canalizar, ya sea a consumo o a ahorro. Esto nos provoca que podamos expresar el ahorro como el ingreso total menos el consumo total. También los cambios van a estar relacionados en cada una de estas variables, los cambios que tengamos en cada una de ellas va a estar relacionado. El cambio en el ingreso va a ser igual al cambio en el consumo más el cambio en el ahorro. Si dividimos todas estas expresiones por el cambio en el ingreso, entonces tenemos que el cambio en el ingreso sobre el cambio en el ingreso, es decir, 1 va a ser igual a cambio en el consumo entre el cambio en el ingreso, que no es otra cosa que la propensión marginal a consumir, que ya explicamos anteriormente, más el cambio en el ahorro, que es 1 menos C, entre el cambio en el ingreso
Eso nos genera esa expresión 1 menos E. Es decir, entonces la unidad va a ser igual a propensión marginal a consumir más la propensión marginal a ahorrar. De esta forma, para cada función de consumo existe una correspondiente función de ahorro asociada que tiene la forma: ahorro va a ser igual a el negativo de la función de consumo, es decir, menos el consumo autónomo o consumo de subsistencia, porque lo estamos desahorrando si lo queremos ver de esa forma, más la propensión marginal a ahorrar, que es 1 menos E multiplicado por el nivel de ingreso. Por ejemplo, si la función de consumo es 200, consumo autónomo, más 0,6, es decir, consumimos un 60% de los incrementos en el ingreso que tengamos, entonces la propensión marginal a consumir es 0,6 y la propensión marginal a ahorrar es 0,4. Debe sumar la unidad. Esto indica que si el ingreso aumenta en un colón, el consumo agregado de los hogares aumentará en 60 centavos o 60 céntimos y el ahorro aumentará en 40 céntimos. La función de ahorro será menos 200 más 0,4 por el nivel de ingreso. La función de consumo permite pronosticar o proyectar cuál sería el consumo esperado de los hogares para diferentes niveles posibles de ingreso. Para cada economía la función de consumo va a ser diferente e inclusive para una misma economía pueden haber funciones de consumo cambiantes a lo largo del tiempo, en el sentido de que cambian los parámetros, ¿verdad? Puede cambiar la propensión marginal a consumir dependiendo de la situación en que nos encontremos. De nuevo, ¿verdad? No quiero utilizar de más la situación actual, pero por la importancia que está teniendo, podríamos suponer que la propensión marginal a consumir en estos momentos se ha reducido por el temor que tenemos a exponernos al virus, o también por el temor que tenemos de la estabilidad y la sostenibilidad de nuestros ingresos en el futuro, ¿verdad? Entonces la gente probablemente va a incrementar su nivel de ahorro por el temor. Siguiendo con el ejemplo que tenemos, la función de consumo es igual a 200 más 0,6y. Si suponemos, por ejemplo, que el nivel de ingreso es de 5.000 unidades monetarias, entonces la función de consumo va a ser igual a 200 más 0,6 por 5.000, igual a 200 más 3.000, igual a 3.200. Si el ingreso se incrementa hasta 10.000 unidades monetarias, entonces haciendo el mismo ejercicio, tenemos que en esa situación el consumo se va a elevar desde 3.200 unidades que teníamos con un ingreso de 5.000 hasta 6.200 unidades monetarias con un nivel de ingreso de 10.000. La gráfica que tenemos ahí representa la forma de la curva de la función de consumo a diferentes niveles de ingreso. En este caso, la función provee el consumo planeado para cada nivel de ingreso en la sociedad. Vean que estamos en macroeconomía, ¿verdad? Entonces esto es una función agregada de todos los consumidores en la sociedad. También cada uno de los consumidores va a tener su función independiente, ¿verdad? La agregación de esas funciones individuales nos da la función de consumo total en la economía. Ahora vamos a ir introduciendo algunos elementos adicionales que nos hagan más robusto o más amplio el modelo. Vamos a incluir la inversión de las empresas, el gasto gubernamental, los impuestos, las transferencias del gobierno, que es un gasto del gobierno, ¿verdad? Y el comercio internacional. Pero vamos a suponer inicialmente que cada una de estas variables es autónoma o exógena, que no depende del nivel de ingreso. Es decir, que se determina fuera del modelo y que son independientes del nivel de ingreso. Ahora entonces vamos a tener un consumo que va a ser igual al consumo autónomo que ya mencionamos, más la propensión marginal a consumir por el ingreso disponible. Ahora el ingreso disponible va a diferir del ingreso total. El ingreso disponible va a ser igual al ingreso total, es decir, el PIB que se genera en toda la economía, el Producto Interno Bruto, pero para saber cuánto le queda disponible a los consumidores, vamos a tener que quitarle los impuestos que el gobierno le cobra, ya sea impuestos directos o indirectos, y le vamos a sumar las transferencias que el gobierno le realiza a los ciudadanos. Entonces el ingreso disponible va a ser de los consumidores va a ser igual al ingreso total, que como les digo lo podemos conceptualizar como el PIB, Producto Interno Bruto, menos impuestos totales más las transferencias totales. Entonces nos queda una función de consumo igual a C sub 0 más la propensión marginal a consumir por el ingreso total menos los impuestos más las transferencias. De esta manera la demanda agregada es la suma de la función de consumo, inversión, gasto público
y exportaciones netas tal como aparece en esta fórmula, ¿verdad? Entonces, demanda agregada igual a consumo, inversión, la suma, perdón, del consumo, la inversión, gasto del gobierno, exportaciones netas. Sustituimos en la función de consumo, la granulamos más, ¿verdad? Entonces nos queda C sub 0 más la propensión marginal a consumir por ingreso menos impuestos más transferencias, más inversión que es autónoma, más el gasto del gobierno que es autónomo, más las exportaciones netas que por el momento la estamos considerando autónoma. De esta manera, juntamos los términos que no dependen del ingreso, ¿verdad? Los aglutinamos de la manera que aparece ahí y entonces la demanda agregada ahora se nos va a convertir en una demanda agregada con un componente autónomo A sub 0, que es la suma del consumo autónomo, la inversión autónoma, el gasto autónomo y las exportaciones netas autónomas, menos la propensión marginal a consumir por los impuestos menos las transferencias. Y tenemos esa nueva construcción que aparece en la fórmula que ustedes tienen ahí. Ahora, el siguiente paso, recordemos el objetivo que tenemos desde un inicio en este capítulo, ¿verdad? Entender qué es y cómo y por qué se generan las fluctuaciones de corto plazo en la economía. Entonces, para tratar de explicar ese fenómeno, estamos construyendo una curva de demanda agregada. Esa curva de demanda agregada solo nos va a ayudar a explicar esas fluctuaciones en el corto plazo cuando la cotejamos, cuando la hacemos interactuar con la oferta agregada. Y eso es lo que tenemos en esta filmina que aparece acá. Entonces recordemos el punto básico de este capítulo. El nivel de ingreso, el nivel de equilibrio de ingreso es tal que la demanda agregada tenga que ser igual a la producción agregada. Como yo les decía, la economía es difícil que esté en equilibrio, busca llegar al equilibrio, pero una vez que se mueve hacia el equilibrio con las condiciones dadas en un momento determinado, surge algún cambio y eso nos va a provocar un cambio en el nivel teórico de equilibrio y entonces la economía va a empezar a moverse hacia ese cambio, va a surgir algún nuevo evento que cambia las formas o la posición de la curva de demanda y de oferta y continuamente estamos buscando el equilibrio, pero es difícil que lo alcancemos. Sin embargo, es importante entender cuáles son los mecanismos para buscar ese equilibrio. Aquí tenemos la curva de demanda agregada que les acabo de explicar en la filmina anterior. La demanda agregada se compone de un término autónomo A sub 0 más un componente inducido de propensión marginal a consumir por el ingreso de la economía. Tenemos una oferta agregada que por definición va a ser igual al ingreso de la economía porque va a ser igual al nivel de producción que se genere en un momento determinado. Entonces el nivel de equilibrio en una economía va a presentarse cuando esa demanda agregada se iguale con la oferta agregada. Sobre la recta de 45 grados que aparece ahí y que estamos igualando con la oferta agregada, va a darse un solo punto en donde la demanda agregada se iguale con esa curva. Va a ser en el punto E, en este gráfico que tenemos ahí. Entonces ahí se indican los puntos en que la producción y la demanda agregada son iguales. En el nivel de producción del punto E, el gasto planeado de la demanda agregada concuerda exactamente con la producción planeada por las empresas. El nivel de ingreso de equilibrio, Y sub 0, que aparece ahora en el eje Y, ¿verdad? En ese punto la oferta agregada es igual a la demanda agregada. No existe acumulación o desacumulación no prevista de inventarios en ese punto. En el punto E, la producción planeada es igual al gasto planeado de los 4 sectores de la economía: hogares, empresas, gobierno y sector externo. En cualquier nivel de ingreso inferior a Y sub 0, la demanda excede a la producción de las empresas y las existencias se agotan, por lo tanto aumenta la producción. Al contrario, en niveles de producción superiores a Y sub 0, las empresas acumulan existencias y se va a tender a reducir la producción en los periodos siguientes. Aquí tenemos la fórmula, de nuevo, el ingreso en equilibrio va a ser igual a la demanda agregada, entonces el ingreso va a ser igual a sub 0 más C por Y. Agrupamos términos, ¿verdad? Entonces Y menos C por Y va a ser igual a sub 0, esto lo simplificamos como Y por 1 menos C igual a sub 0, y el Y sub 0 va a ser igual a 1 entre 1 menos C, pasamos a dividir el 1 menos C que está multiplicando a la izquierda hacia la derecha, por A sub 0. Esto nos deja una construcción que tiene una importancia específica. El nivel de equilibrio, y que ya les voy a explicar,
el nivel de equilibrio de la producción es mayor cuanto más grandes sean la propensión marginal a consumir y el nivel de gasto autónomo. Veamos la lógica de esto, ¿verdad? Si la gente por algún motivo incrementa sus niveles de consumo, si las empresas incrementan sus niveles de inversión autónoma, si el resto del mundo nos compra por algún motivo más exportaciones, entonces eso va a incrementar el A sub cero, va a incrementar la demanda agregada autónoma. Por otra parte, si la propensión marginal a consumir se incrementa por cada unidad monetaria de ingreso adicional, la gente va a consumir más y eso va a provocar un efecto en cadena de incremento en los niveles de producción, y precisamente a eso vamos en la siguiente explicación. Un aumento en la propensión marginal a consumir nos va a provocar un incremento en el efecto multiplicativo de un aumento en la demanda agregada. Se incrementa lo que conocemos como el multiplicador del gasto. El multiplicador del gasto es ese término que tenemos ahí, 1 entre 1 menos C. Vean que si la C se hace más pequeña, en ese caso se incrementa el denominador que tenemos ahí y en ese caso se nos reduce el multiplicador que tenemos. Es decir, entre menos consumo adicional realice la gente con los ingresos extra que tiene, menor va a ser el efecto de multiplicación en la economía de un aumento en el gasto. Entonces, el nivel de equilibrio de la producción es mayor cuanto más grande sea la propensión marginal a consumir y el nivel de gasto autónomo. Algunas veces interesa conocer cómo un cambio en el componente del gasto autónomo altera la producción de equilibrio. El siguiente resultado relaciona los cambios de la producción con los del gasto autónomo. Entonces, un cambio en el ingreso va a ser igual a 1 entre 1 menos la propensión marginal a consumir, multiplicado por el cambio en el componente autónomo de la demanda agregada. Hay otra formulación útil para analizar la condición de equilibrio de que la demanda agregada equivale a la producción. Podemos decir que en equilibrio la inversión planeada es igual al ahorro planeado de la sociedad. Para una economía simple de dos sectores, hogares y empresas, la contabilidad del ingreso establece que ingreso es igual a consumo más inversión, pero el ingreso se distribuye entre consumo y ahorro. Entonces, ingreso va a ser igual a consumo más ahorro, pero a la vez es igual a consumo más inversión. Eso nos deja una igualdad indirectamente, que es que el ahorro en una economía cerrada va a ser igual a la inversión. Cuando incluimos el resto de sectores en la economía, entonces el ingreso total va a ser igual a consumo más inversión, más gasto del gobierno, más exportaciones netas, y además el ingreso dijimos que es igual a consumo más ahorro, más impuestos, menos transferencias. Igualando ambos términos, tenemos que entonces en esa situación la inversión de la economía va a ser igual al ahorro privado más el ahorro público, que va a ser igual al impuestos menos transferencias menos gasto del gobierno, menos las exportaciones netas, que lo podemos concebir como el ahorro externo. Entonces, la inversión va a ser igual al ahorro privado más el superávit del presupuesto del gobierno, o sea, el ahorro público, menos las exportaciones netas, lo que es lo mismo que el ahorro externo. Entonces, inversión en una economía se va a poder financiar por el ahorro que realice el sector privado, por el ahorro que realice el sector público o por el ahorro que nos transfiera el sector externo. Por alguna de esas tres vías se va a tener que financiar la inversión en una economía. Si tenemos, por ejemplo, un sector público deficitario y un sector privado que no ahorra mucho, entonces vamos a tener que financiar nuestra inversión por medio de un faltante externo. El resto del mundo nos va a financiar temporalmente la inversión a cambio de flujos de retorno futuro que le podamos devolver a los que nos están financiando esa inversión. Esta situación nos da pie a entender otro componente, que es el multiplicador del gasto. El multiplicador nos describe en cuánto eleva el nivel de equilibrio del ingreso un aumento en el gasto autónomo de una unidad monetaria. Recordemos que el componente autónomo de la demanda es C sub 0 menos la propensión marginal a consumir por impuestos autónomos menos transferencias autónomas, más inversión autónoma, más gasto autónomo, más exportaciones netas autónomas. Los cambios en cualquiera de estos componentes del gasto autónomo, como la inversión o el gasto público, por ejemplo, provocan cambios de una mayor magnitud en el nivel de ingreso de la economía. ¿Cuál va a ser esa magnitud? Va a ser el cambio en el gasto autónomo multiplicado por 1 entre 1 menos C. El efecto multiplicador del gasto se basa en el hecho de que lo que representa un gasto para un agente económico constituye un ingreso para otro.
lo cual hace que ese agente económico que recibió el ingreso tenga la posibilidad de dirigir una parte de ese nuevo ingreso a mayor gasto, y entonces se empieza a generar un efecto en cascada de mayor gasto por el ingreso que se va generando a raíz de un incremento inicial en la demanda agregada. Para el modelo que hemos desarrollado hasta este momento, entonces el factor 1 entre 1 menos C es el multiplicador del gasto, es lo que conocemos como el multiplicador del gasto. Por ejemplo, si la propensión marginal a consumir es 0,75, el multiplicador del gasto va a ser 1 entre 1 menos 0,75 igual a 1 entre 0,25 igual a 4. Es decir, por cada unidad monetaria en que cambie el gasto autónomo, el nivel de ingreso de equilibrio varía en 4 unidades monetarias en el mismo sentido. Un aumento en el gasto autónomo de inversión en el gasto público provocarán un aumento de mayor proporción en el ingreso de equilibrio, y una reducción en el gasto de inversión o en el gasto público provocarán una reducción en el ingreso de equilibrio de mayor magnitud que la reducción en el gasto público. Ahí tenemos desplazamientos en la curva de demanda agregada que provocan incrementos o disminuciones en el ingreso, y a su vez cambios inducidos en el nivel de gasto. Para poner un ejemplo, por un aumento en el gasto autónomo de 1.250, siendo la propensión marginal a consumir de 0,80, ¿cuál será el cambio en el ingreso de equilibrio en la economía? Entonces tenemos que el cambio en el ingreso va a ser 1.250 por 1 entre 1 menos la propensión marginal a consumir, es decir, 1.250 por 5, 6.250 es el aumento en el ingreso resultante finalmente de un aumento original de 1.250 unidades monetarias en la demanda agregada autónoma. El efecto multiplicador se produce porque cada aumento en el gasto es al mismo tiempo un aumento en el ingreso, y este da lugar a un nuevo aumento en el gasto. Esto es una presentación de cuáles van siendo los efectos de ese de ese incremento en la demanda agregada autónoma sobre los niveles de ingreso y cambios inducidos en el nivel de demanda y de ingreso subsecuentes hasta llegar al límite, que es el que está representado por el multiplicador del gasto. Podemos hilar un poquito más delgado en el sector gubernamental. Las compras de bienes y servicios por parte del gobierno son un componente también de la demanda agregada. Los impuestos y las transferencias inciden en la relación entre producción e ingreso disponible que ganan los hogares. El ingreso disponible es el ingreso neto para gastar que reciben los hogares cuando reciben transferencias del gobierno después de pagar impuestos. El ingreso disponible entonces es igual a ingreso total más transferencias menos impuestos. La política fiscal son todas aquellas acciones del gobierno respecto a su nivel de gasto, transferencias y estructura impositiva. El gasto del gobierno va a ser igual a un gasto autónomo, las transferencias van a ser igual a un componente autónomo, pero los impuestos, si suponemos que hay un componente de impuestos sobre la renta, va a depender del nivel de ingreso. Precisamente, renta es el equivalente a ingreso en el contexto macroeconómico. Un impuesto sobre la renta es una proporción del ingreso que generan los agentes económicos. Entonces, vamos a revisar la función de demanda agregada con base en este nuevo cambio. Tenemos que la demanda agregada va a ser igual al consumo, inversión, gasto del gobierno, exportaciones netas. Ahora vean que estamos de nuevo granulando un poquito más uno de los componentes, que va a ser el impuesto que le cobra el gobierno a los consumidores. Ahora la nueva función de demanda agregada va a ser igual a C sub 0 más la propensión marginal a consumir por las transferencias, que son autónomas, más la propensión marginal a consumir por 1 menos la tasa impositiva por el nivel de ingreso. ¿Por qué por 1 menos la tasa impositiva? Porque ahora el gobierno a los consumidores a nivel agregado les va a quitar una proporción T de sus ingresos. Entonces 1 menos T es el ingreso disponible que le va a quedar a los consumidores. Más la inversión autónoma, más el gasto del gobierno autónomo, más las exportaciones netas autónomas, reagrupando términos por Y, que es la variable inducida en este modelo. Entonces vamos a tener que ahora la demanda agregada con esta nueva construcción va a ser demanda autónoma, que ya teníamos de por sí en el nivel anterior, más la propensión marginal a consumir por el nivel de ingreso, pero ahora ajustado por la proporción 1 menos la tasa impositiva. Ese va a ser el nuevo modelo
de análisis de la demanda agregada. Habiendo hecho esto y reagrupando también los términos, entonces ahora tenemos que el modelo va a ser, el nivel de equilibrio de ingreso va a ser y sub 0 igual a 1 entre 1 menos C por 1 menos la tasa impositiva por el nivel de demanda agregada autónoma. Ese va a ser la nueva condición de equilibrio. Muy importante para ustedes, compañeros, para efectos de la evaluación. En muchas ocasiones se comete el error de multiplicar el factor 1 menos t por 1 menos c en forma agregada. No, lo correcto es 1 menos. Ahora sí, solo la c la multiplicamos por 1 menos t para obtener el nivel de propensión marginal a consumir efectivo, si lo queremos ver de esa forma, ajustado por el impuesto que le retira el gobierno a los consumidores. La inclusión del impuesto sobre la renta o coeficiente T en el modelo disminuye el multiplicador del gasto porque reduce el aumento inducido en el consumo derivado de los cambios en el ingreso. La inclusión de impuestos hace más plana la curva de demanda agregada y por consiguiente reduce el multiplicador. Los impuestos sobre la renta lo podemos concebir como un estabilizador automático. Un estabilizador automático es todo mecanismo de la economía que reduce automáticamente, es decir, sin intervención activa del gobierno, el volumen en que cambia la producción en respuesta a las modificaciones de la demanda autónoma. Las oscilaciones de la curva de demanda agregada tienen un efecto menor en la producción cuando hay estabilizadores automáticos, como un impuesto proporcional al ingreso que reduce el multiplicador. También el seguro o beneficios de desempleo lo podemos concebir como un estabilizador automático en la economía. En general, y esto lo vamos a estudiar un poco más adelante en el tercer capítulo de hoy, en el capítulo 12, un aumento en el gasto público implica un incremento en el gasto autónomo, por lo tanto el incremento desplaza la demanda agregada hacia arriba en un monto equivalente al aumento en el gasto. El nivel original de producción e ingreso, la demanda agregada excede a la producción y por consiguiente las empresas expanden su producción hasta alcanzar un nuevo equilibrio macroeconómico. Aquí tenemos de nuevo la construcción, ¿verdad? La demanda agregada se desplaza por un cambio autónomo en el gasto del gobierno y eso me provoca un incremento en el nivel de ingreso de equilibrio que se ve exacerbado por el efecto multiplicador. Si en lugar de aumentar el gasto público, el gobierno, por ejemplo, aumenta los pagos de transferencias, entonces el gasto autónomo a sub 0 aumenta solo en la propensión marginal a consumir por el cambio en las transferencias, por lo que la producción crece en multiplicador por coeficiente de consumo, ¿verdad? La propensión marginal a consumir por el cambio en las transferencias. Vean que en esta fórmula de esta filmina hay un error. En la primera expresión de arriba nos dice 1 entre 1 menos c por 1 menos c. En realidad ahí lo que tiene que decir es 1 entre 1 menos c por 1 menos t, que es la tasa impositiva sobre la renta, ¿verdad? Ese multiplicador 1 entre 1 menos c por 1 menos t es el equivalente al alfa que aparece aquí. En la literatura se simplifica para no poner toda la expresión como alfa. Alfa es el nuevo multiplicador del gasto con este modelo. Debido a que la teoría que desarrollamos establece que los cambios en el gasto público, transferencias e impuestos afectan el nivel de ingreso, parece que cabe usar la política fiscal para estabilizar a la economía. Vamos a tener brechas recesionarias y por lo tanto va a ser necesario utilizar política fiscal dependiendo de la situación en la economía. Aquí en esta filmina tenemos una brecha recesionaria. En ese caso, la economía temporalmente está operando por debajo del nivel de producción de pleno empleo. Cuando eso sucede, puede ser útil utilizar la política fiscal para aumentar la demanda agregada y llevar el nivel de ingreso a un nivel más cercano a su nivel de pleno empleo. Por el contrario, tenemos una brecha inflacionaria cuando la economía está operando por encima del nivel de pleno empleo y más bien en ese caso podría ser necesaria una política fiscal restrictiva que reduzca la demanda agregada y nos acerque más a niveles de pleno empleo sostenibles, porque de otra forma se puede arriesgar a un proceso inflacionario en la economía que tampoco es algo positivo, ¿verdad? En términos de presupuesto, va a ser importante el análisis de la brecha presupuestaria. Vamos a tener un componente, un concepto que es el superávit presupuestal.
Esta es la transferencia entre los ingresos del gobierno que provienen de sus impuestos sobre los gastos totales. La inflación es la tasa de variación del nivel de precios. El nivel de precios es la acumulación de inflaciones anteriores. Aquí tenemos una construcción que es el superávit fiscal dependiendo del nivel de ingreso. ¿Por qué depende del nivel de ingreso? Porque entre mayor ingreso tengan los consumidores, más ingresos va a tener el gobierno, dado que sus impuestos sobre la renta dependen del nivel de ingreso. Entonces, el balance fiscal va a ser igual a la tasa impositiva sobre la renta por el nivel de ingreso menos el gasto del gobierno menos las transferencias. Y eso nos va a generar una función como la que tenemos en ese gráfico. Un superávit presupuestal negativo es un exceso de gastos sobre ingresos, o lo que es lo mismo, en esa situación tendríamos un déficit presupuestal. Vamos a tener un superávit de pleno empleo, que va a ser la cantidad de impuestos que el gobierno puede cobrar cuando la economía está operando en su nivel de producción de pleno empleo. La diferencia entre el superávit de pleno empleo o el resultado fiscal de pleno empleo y el que tengamos en un momento determinado va a estar en función de la diferencia entre el nivel de producción de pleno empleo y el nivel de producción efectivo, que es esta fórmula que tenemos acá. BS estrella es el resultado fiscal de pleno empleo, menos BS es el resultado que tengamos en un momento determinado. Esto va a estar entonces como una función de la tasa de impuestos sobre la renta por la diferencia entre los niveles de producción de pleno empleo y efectivo en cada momento determinado. Esto se convierte en una guía importante para el gobierno sobre la dirección que tiene que tomar la política fiscal, dependiendo de si hay una brecha inflacionaria o recesionaria en la economía en un momento determinado. Con eso estamos terminando el capítulo 10. Vamos a pasar rápidamente al capítulo 11. El capítulo 11 se refiere a los conceptos de dinero, interés y nivel de ingreso. Cómo se relacionan estas tres variables va a ser muy importante para efectos de entender el ciclo económico, que es lo que estamos buscando, como dijimos desde un inicio. La política monetaria, ya hablamos un poquito, acabamos de terminar de hablar de la política fiscal. La política monetaria también cumple una función central para determinar el ingreso y el empleo en la economía. Las tasas de interés se convierten en un factor determinante significativo sobre el nivel de gasto, y el Banco Central, que controla el incremento del dinero y las tasas de interés, es la primera institución a la que hay que culpar, si podemos llamarlo de esa manera, o a la que se le da un nivel importante de responsabilidad cuando la economía se encuentra en dificultades. De nuevo, en la situación actual, ¿verdad?, los bancos centrales están actuando de manera rápida para tratar de contribuir a una estabilización de la situación económica. La interacción de la política monetaria se va a dar en el mercado de activos, y a través principalmente de las tasas de interés suponemos que va a tener efectos sobre el sector real de la economía, ¿verdad?, el mercado de bienes. Vamos a describir un modelo de análisis que se llama el modelo ISLM. Este modelo nos va a permitir entender cuáles son las diferentes combinaciones de tasa de interés y de ingreso que nos generan un equilibrio en el mercado de bienes y servicios, en el sector real de la economía. Para eso vamos a construir la curva IS. Y la curva LM, que vamos a ver posteriormente, nos da las diferentes combinaciones de tasa de interés y nivel de ingreso que permiten un equilibrio en el mercado de activos financieros, en el mercado monetario. Una vez que unimos estas dos construcciones, la IS y la LM, podemos tratar de entender cuáles son las condiciones para que se dé un equilibrio simultáneo en el mercado de bienes y en el mercado de activos financieros. Veamos la curva IS. La curva IS, como les decía, muestra las combinaciones de tasa de interés y nivel de producción tal que el gasto planeado es igual al ingreso. En la extensión del modelo, con la inclusión de la tasa de interés como una variable relevante, el gasto en inversión también adquiere carácter endógeno. Hemos supuesto que la inversión es una variable autónoma y igual a I sub 0, como vimos en el capítulo anterior, pero ahora vamos a modificar la función de inversión para reconocer que la inversión va a depender en alguna medida del nivel de tasas de interés. ¿Por qué? Porque si las tasas de interés son muy altas, entonces se desincentiva el gasto de inversión de las empresas porque se hace más caro realizar los diferentes proyectos, ¿verdad? Y se hace más difícil superar
que la TIR de los diferentes proyectos supere la tasa de interés de financiamiento. Entonces vamos a partir ahora de que la inversión es una variable que depende de la tasa de interés en la economía y es igual a un componente autónomo, el que ya teníamos de por sí, menos un coeficiente B multiplicado por la tasa de interés. Este coeficiente B es la respuesta de la función de inversión de las empresas ante variaciones en la tasa de interés. Algunos analistas creen que el coeficiente B es muy grande, es decir, que la inversión es muy elástica o que responde mucho a las tasas de interés. Otros creen que hay otras variables más importantes que determinan el nivel de inversión en una economía y que entonces el coeficiente es relativamente bajo. De todas formas, en lo que sí se coincide en todos los casos es que la tasa de interés algún efecto tiene sobre el nivel de inversión en la economía y por lo tanto estamos construyendo una curva IS en la que se da una relación entre tasa de interés y nivel de inversión y de ahí pasamos a la relación entre tasa de interés y nivel de ingreso. Veamos que la forma de la curva de inversión entonces es de una relación negativa con los niveles de tasas de interés. Entre más baja la tasa de interés, más alto el nivel de inversión inducida que se da por parte de las empresas. Aquí tenemos un ejemplo. Si la tasa de interés es del 10%, entonces la inversión total de las empresas va a ser igual a 150, que es el componente autónomo, menos 100, que es el coeficiente B, multiplicado por la tasa de interés, que es 0,10. Eso nos da 150 menos 10 igual a 140 unidades monetarias de inversión cuando la tasa de interés en la economía es del 10%. Si la tasa se eleva a un 20%, vean que se reduce el nivel de inversión a 130. Entonces, la sensibilidad o elasticidad de la demanda de inversión con respecto a la tasa de interés, el coeficiente B que mencionamos, es un tema de debate en la economía, ¿verdad? Algunos creen que es alto, otros creen que es menos sensible, perdón. Aquí tenemos que para cada valor de tasa de interés se tendrá un nuevo nivel de demanda agregada. Vean que si la tasa de interés se reduce, por ejemplo, pasando desde I sub 1 hasta I sub 2, en ese caso la demanda agregada se incrementa porque la inversión sube. Si la tasa de interés se incrementa, más bien la demanda agregada se reduce porque a cada nivel de ingreso el nivel de inversión va a ser menor por una mayor tasa de interés. Trasladando estas condiciones al mapa original que tenemos, ¿verdad? Que es relación a la demanda agregada con el ingreso, aquí tenemos que, por ejemplo, una reducción en la tasa de interés pasando en la parte de abajo del gráfico del punto E1' a E2', tenemos una menor tasa de interés y se aumenta el nivel de inversión. Al aumentar el nivel de inversión, trasladándonos ahora al gráfico de arriba, se incrementa la demanda agregada ante la menor tasa de interés y la menor tasa de interés que provoca una mayor demanda agregada nos provoca un efecto positivo sobre el nivel de producción en la economía, pasando del nivel Y sub 1 al nivel Y sub 2 de producción bajo las nuevas condiciones. Aquí tenemos entonces la demanda agregada, ahora va a ser igual a consumo, inversión, gasto del gobierno, exportaciones netas. Tenemos los mismos componentes autónomos que teníamos anteriormente, pero ahora le añadimos el coeficiente de elasticidad de la tasa de interés con respecto a la inversión. Haciendo una simplificación de los términos que aparecen ahí, tenemos ahora la situación siguiente. Compañeros, la demanda agregada total va a ser el A sub 0, que ya de por sí teníamos del modelo que vimos en el capítulo anterior, más la propensión marginal a consumir multiplicado por 1 menos la tasa impositiva sobre la renta por el nivel de ingreso. Esto también ya lo teníamos construido desde el capítulo anterior, pero ahora le estamos añadiendo un término que es menos B por la tasa de interés para reconocer que la inversión va a responder a una variable extra en este caso, ¿verdad? Que es la tasa de interés. Igualando el nivel de producción con la demanda agregada para obtener la condición de equilibrio en la economía, tenemos entonces que el ingreso es igual a la demanda agregada. Y ingreso igual a sub 0 más C por 1 menos T por Y menos BI. Ahora el ingreso va a ser igual a un coeficiente alfa, que es el multiplicador, por la demanda agregada sub 0 menos B por I. Entonces, despejando en términos de I la tasa de interés, vamos a tener que la ecuación de la función IS es A sub 0 entre B menos ingreso de equilibrio entre alfa, que es el multiplicador del gasto, por B.
La pendiente o inclinación de la curva IS depende del tamaño del multiplicador del gasto, alfa, y de la sensibilidad de la inversión a la tasa de interés, coeficiente B. Cuanto menor sea el multiplicador y la sensibilidad del gasto de inversión a la tasa de interés, más vertical va a ser la pendiente de la curva IS. ¿Por qué? Porque cambios adicionales en la demanda agregada no impactan tanto al ingreso, ¿verdad? Porque el multiplicador es bajo. Y si la inversión no responde mucho a las tasas de interés, también se da un efecto multiplicador más pequeño. La tasa impositiva influye en el multiplicador, de forma que un aumento en la tasa de impuestos sobre la renta reduce el multiplicador del gasto y por tanto, entre más alta sea la tasa impositiva, más pronunciada es la curva IS. Aquí tenemos un ejemplo con números, ¿verdad? Los invito a que ustedes realicen el ejercicio que tenemos acá. Es lo mismo que acabamos de explicar, pero ya poniéndole números a la tasa de interés y a los componentes autónomos de la demanda agregada, así como a la tasa de impositiva sobre el ingreso. Si ustedes hacen este ejercicio, pueden practicar para las pruebas, ¿verdad? Y para el proyecto. Aquí tenemos las diferentes combinaciones que se da entre tasa de interés y nivel de equilibrio, basándonos en el mismo ejemplo que hemos venido trabajando, ¿verdad? Vemos que la tasa de interés de equilibrio en este modelo es de 5%, lo cual nos genera un nivel de equilibrio de 718,75 unidades monetarias. Para diferentes tasas de interés vamos a tener distintos niveles de ingreso de equilibrio bajo este modelo, ¿verdad? Sin embargo, en esta situación estamos buscando el equilibrio cuando la tasa de interés es del 5%. La curva IS representa una pendiente negativa entre tasa de interés y nivel de ingreso de equilibrio. La lógica de esto es que entre mayor tasa de interés, menor inversión, menor demanda agregada, menor nivel de ingreso de equilibrio. ¿Cuáles componentes pueden provocar desplazamientos en la curva IS? Bueno, cualquier aumento en el gasto autónomo desplaza la curva IS hacia la derecha. Disminuciones en el gasto autónomo provocan desplazamientos de la IS hacia la izquierda. Vamos al otro componente del modelo. La curva LM es la que muestra las combinaciones de tasas de interés y niveles de producción en la que la demanda de dinero es igual a su oferta. La demanda de dinero es una demanda por saldos reales de dinero, porque la gente conserva dinero para realizar sus transacciones como objetivo primario, ¿verdad? Función básica del dinero. Cuanto más alto sea el nivel de precios, más saldos nominales debe mantenerse por parte del público para conservar el poder de compra de una cantidad dada de bienes. La demanda por saldos reales depende del nivel de ingreso real y de la tasa de interés. Depende del nivel de ingreso real porque los individuos guardan dinero para realizar sus compras, y la demanda de dinero depende también del costo de guardarlo. El costo de conservar dinero es la tasa de interés, que se pierde por tener dinero en lugar de otros activos financieros que nos den más rentabilidad. Cuanto mayor es la tasa de interés, más el costo de oportunidad, más caro se hace tener dinero, y entonces se va a reducir en esa situación la demanda. Entonces tenemos una demanda de dinero, esta forma que tenemos ahí, L, ¿verdad? Es la demanda de liquidez, va a ser igual a una constante multiplicado por el nivel de ingreso. Entre mayor ingreso, tenemos que tener más saldos de liquidez para realizar las transacciones, menos un componente H multiplicado por la tasa de interés. ¿Por qué? Por lo que dijimos anteriormente, una mayor tasa de interés genera un mayor costo de oportunidad de tener liquidez, y entonces la gente va a reducir sus tenencias de liquidez y las tasas de interés son más altas. En este modelo los componentes K y H son positivos y muestran la estabilidad de la demanda de saldos reales, tanto al nivel de ingreso por un lado como a la tasa de interés por otro. La demanda de saldos reales aumenta con el nivel de ingreso y disminuye con la tasa de interés. La forma de la curva LM va a ser esa que tenemos ahí. Tenemos una relación negativa. En este caso, perdón, tenemos la demanda de dinero. Vamos a tener una relación negativa entre tasa de interés y saldos de liquidez que la gente quiere tener. Entre mayor la tasa de interés, más caro tener liquidez y se reducen los saldos, y al revés, ¿verdad? Los desplazamientos en la curva de demanda de dinero se van a presentar, por ejemplo, por cambios en el nivel de ingreso.
Si por algún motivo se incrementa el nivel de ingreso en la economía, va a haber un aumento en la demanda de liquidez para realizar una mayor cantidad de transacciones reales que se estén presentando en ese momento. Suponiendo que la oferta de dinero es determinada por el Banco Central y que se mantiene constante hasta que hayan cambios por parte del Banco Central, entonces para estudiar el equilibrio en el mercado monetario se debe establecer cómo se determina la cantidad nominal de dinero. Esta, como les digo, la controla el Banco Central. Se tomará como dada la cantidad nominal de dinero, supondremos que el nivel de precios es constante en el nivel P sub 0 y así la oferta real de dinero está en el nivel M sub 0 sobre P sub 0. La recta vertical de la primera gráfica muestra la oferta actual de saldos reales que está dada y por lo tanto es independiente de la tasa de interés. Si el Banco Central incrementa la cantidad de dinero y no hay cambios en la demanda de dinero, se va a dar una reducción en las tasas de interés. Si por el contrario el Banco Central mantiene constante su cantidad de dinero y se da un incremento en la demanda de dinero por un mayor nivel de producción, vamos a tener una presión hacia el alza en las tasas de interés. Eso nos permite entender la pendiente de la curva LM. La curva LM muestra una pendiente positiva o una relación positiva entre tasa de interés e ingreso porque un incremento en el nivel de ingreso me provoca un aumento en la demanda de dinero para realizar mayor cantidad de transacciones y con el nivel de oferta monetaria constante por parte del Banco Central se me va a dar una presión al alza sobre las tasas de interés. Por eso la curva LM tiene pendiente positiva porque hay esa relación positiva entre tasas de interés y nivel de ingreso por esa condición. Recordemos que la curva IS tiene pendiente negativa. Aquí tenemos también un ejemplo numérico de cuál va a ser el nivel de demanda de saldos reales a diferentes tasas de interés. La tasa de interés cuando está en 2% me provoca una demanda de saldos reales de 100 unidades monetarias para que se iguale con la cantidad que pone a disposición el Banco Central. Si el nivel de ingresos incrementa a 800 con respecto a 600 que teníamos en el caso original, la tasa de interés que me va a generar un equilibrio en este mercado es del 6%. Entonces, resumiendo, la curva LM muestra las combinaciones de tasas de interés y niveles de ingreso en los que la demanda de saldos reales es igual a la oferta de dinero. En el esquema LM el mercado de dinero está en equilibrio. La curva tiene pendiente positiva. En términos matemáticos, el equilibrio en el mercado de dinero se va a dar cuando la cantidad de saldos reales, que es M sub 0 entre P sub 0, se iguala con la demanda de dinero, que ya vimos en una de las filminas anteriores, que es K por Y menos H por I. Despejando en función de Y, ingreso total, y en función de la tasa de interés, tenemos que el modelo nos dice que el ingreso total de equilibrio en el mercado de activos financieros va a ser igual a la cantidad nominal de dinero entre la proporción K por el P sub 0 más la respuesta de la demanda de inversión a la tasa de interés entre K por I. O lo que es lo mismo, despejando para la tasa de interés, 1 entre H por K por Y menos la oferta monetaria real. Cuanto mayor es la sensibilidad de la demanda de dinero al ingreso, coeficiente K, y menor es la sensibilidad de la demanda de dinero a la tasa de interés, más pronunciada va a ser la pendiente de la curva LM. Aquí tenemos la curva, ¿verdad? Un ejemplo numérico. Otra vez los invito a que ustedes realicen este ejercicio como forma de práctica, ¿verdad? Estos conceptos que están acá son los mismos que les acabo de explicar en la filmina anterior, es solamente una ilustración específica. Los desplazamientos en la curva LM se van a presentar por movimientos en la cantidad de dinero que tenga el Banco Central. Un aumento en la cantidad de dinero por parte del Banco Central me desplaza la curva LM hacia la derecha y una reducción en la cantidad de dinero del Banco Central me desplaza la curva LM hacia la izquierda. La economía va a alcanzar el equilibrio cuando se cruzan las curvas IS y LM, es decir, recordemos, la curva IS me muestra combinaciones de equilibrio de tasa de interés y de ingreso en el mercado de bienes y servicios. La curva LM me da las combinaciones de equilibrio en el mercado monetario de tasa de interés e ingreso. Cuando se unen ambas es cuando hay un equilibrio simultáneo en ambos mercados. Haciendo un ejercicio numérico, bueno, ahí ustedes pueden ver el gráfico, ¿verdad? Donde se cortan ambas curvas es donde se da el equilibrio simultáneo en la economía. Para que ustedes puedan encontrar los niveles de tasa de interés y de ingreso que equilibran ambos sectores de la economía, lo que tienen que hacer es igualar las funciones LM e IS tal como
lo están observando en esta filmina, ¿verdad? Despejan, por ejemplo, ambas funciones en términos del ingreso total, lo dejamos en términos de tasa de interés y igualan estas funciones, estas funciones, despejan la tasa de interés, en este caso dio 4,61%, tasa de interés de equilibrio en la economía. Utilizan ese 4,61% en cualquiera de las dos funciones y van a poder obtener el nivel de ingreso de equilibrio en esa economía, que en este caso es 731 unidades monetarias. ¿Okay? Aquí tenemos los mecanismos de transmisión de la política monetaria. Aumenta la oferta monetaria, eso reduce la tasa de interés, aumenta la inversión, eso aumenta la demanda agregada y aumenta el nivel de ingreso. La política monetaria se va a utilizar de manera expansiva cuando estamos en una brecha recesionaria en la economía y se va a utilizar de manera contractiva hacia abajo cuando tengamos una brecha inflacionaria. Para una brecha recesionaria utilizamos política monetaria expansiva y para una brecha inflacionaria utilizamos política monetaria restrictiva. Básicamente eso es lo correspondiente al capítulo 11 y muy rápidamente el capítulo 12, porque este va a ser un resumen de lo que ya de por sí acabamos de estudiar en los dos capítulos anteriores. El capítulo 12 se refiere a la utilización de las políticas monetaria y fiscal en la economía. Vamos a hacer uso del instrumental que ya utilizamos o expusimos en los dos capítulos anteriores. ¿Cuáles son los instrumentos que tienen las autoridades económicas para influir en una economía? Básicamente tenemos política monetaria y política fiscal. La política monetaria tiene que ver con el manejo de la cantidad de dinero que circula en la economía y va a estar en las economías modernas en manos del Banco Central. La política fiscal se refiere a cambios en las tasas impositivas, transferencias o en el gasto del gobierno. En general, vamos a tener que la política monetaria o fiscal expansiva la vamos a utilizar cuando estamos en una situación de una brecha recesionaria en la economía para tratar de estimular la demanda agregada y que eso nos incremente los niveles de ingreso y acercarnos al nivel de pleno empleo en la economía. La política monetaria generalmente lo más utilizado en las economías modernas son las operaciones de mercado abierto. Las operaciones de mercado abierto son compras y ventas de activos financieros con el fin de afectar al mercado de activos financieros y mercado monetario. Por ejemplo, una operación de mercado abierto expansiva, el Banco Central lo que hace es comprar bonos, activos financieros, sube el precio de los bonos y baja la rentabilidad que ofrecen esos instrumentos. Entonces presiona hacia abajo las tasas de interés y trata de estimular de esta manera la demanda agregada, principalmente vía inversión y consumo. En algunas situaciones específicas va a tener mayor o menor efectividad la política monetaria. Por ejemplo, podemos estar en una situación de la trampa de la liquidez cuando la política monetaria no es capaz de afectar a las tasas de interés, o podemos estar en el otro extremo, que es en el caso clásico, que es cuando en esa situación más bien la política monetaria puede ser muy efectiva. Cuando utilizamos política fiscal, tenemos algunos bemoles que tomar en cuenta. Por ejemplo, una política fiscal expansiva va a provocar un incremento, se relaciona, ¿verdad?, con un incremento en el gasto público. Ese mayor gasto público, si no hay un cambio en la cantidad de dinero que circula en la economía, va a provocar un aumento en la demanda de recursos monetarios en el sistema financiero, va a provocar un incremento en las tasas de interés por la presión del gobierno para conseguir recursos y financiar ese gasto público, y esta situación va a provocar que haya una reversión parcial de los efectos expansivos de la política fiscal. Esto se conoce como el efecto expulsión. El gasto del gobierno aumenta la demanda agregada, presiona hacia el alza el nivel de producción, pero en el ínterin presiona hacia el alza las tasas de interés y esto tiene un efecto contrario en el nivel de inversión, y entonces una parte, por lo menos, del efecto expansivo en la política fiscal se revierte por la parte de menor inversión del sector privado. Acá existe otra posibilidad, que es una acomodación monetaria.
que es cuando el Banco Central interviene de manera coordinada con las autoridades fiscales y permiten un aumento en el nivel de oferta monetaria en el sistema financiero que facilite el mayor gasto público sin presionar tanto a las tasas de interés y que se evite un efecto muy fuerte del efecto expulsión, ¿verdad? Entonces pueden darse una combinación de utilización de instrumentos de ambos tipos al mismo tiempo. Aquí tenemos un cuadro resumen donde ustedes van a poder ver cuáles son, en qué sentido se mueven los diferentes variables macroeconómicas ante cambios en la política fiscal, ya sea expansiva o contractiva, o en la política monetaria también expansiva o contractiva, y sus movimientos sobre las curvas IS y LM. Va a ser importante la composición de la producción y combinación de políticas, en el tanto tengamos que ir a hilar un poquito más delgado sobre quién está recayendo originalmente la política correspondiente, ¿verdad? Y ver cuál es el mecanismo de transmisión que se genera a partir de ahí. Con eso, compañeros, estaríamos finalizando y cubriendo los principales temas de esta tutoría. Como les dije al inicio, quedamos a sus órdenes para ayudarlos en todo lo que nos sea posible. Estén muy atentos a las plataformas de la universidad, por ahí se les estarán dando las indicaciones oficiales, ¿verdad? Y aunque ya está claro, ¿verdad?, por parte de todos los medios de comunicación y las autoridades, traten de seguir las recomendaciones, cuídense ustedes y cuiden también a sus familiares, y les deseo lo mejor. Muchísimas gracias.